Bien, buenas tardes. Entonces, empezamos esta sección aquí de clase. Me han hablado sobre el ejercicio 6, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo proceder para resolver este ejercicio? Aquí nos hablan de que usemos el teorema de Cauchy. Es decir, no va a ser necesario parametrizar el contorno. Por ejemplo, aquí tenemos dos contornos. Uno es el círculo centrado en el origen y de radio 1. Y el otro es el círculo centrado en el origen de radio 3, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, debemos ver si esos contornos contienen las singularidades de la función que estamos integrando. En este caso, esta función tiene dos singularidades. Una es cuando z es igual a 1/2, bien, porque aquí se anularía este primer factor. Y la otra es cuando z es -2. Por lo tanto, cuando estoy en el círculo central en el origen de radio 1, solo voy a incluir la primera singularidad, la asociada a este primer factor. Y la singularidad z igual a -2, esa no entra ahí, en ese primer contorno. Entonces, ¿cuáles serían como los pasos para resolver este ejercicio? Seguir esta misma idea del ejemplo de la clase anterior. Es decir, escribir eso como fracción parcial, porque aquí nos están diciendo que utilicemos el teorema de Cauchy. Si utilizamos el teorema del residuo que vamos a estudiar hoy, sería más rápido, más efectivo. Llegaríamos más rápido a la respuesta. Pero ahí nos dicen que utilicemos el teorema de Cauchy. Entonces debemos hacerlo así. Y la idea del espíritu de ese ejercicio es emular las ideas del ejemplo que hice en clase. Entonces vamos a ese ejemplo. Mire, esta observación deben usarla. La observación 3, que dice que si yo estoy integrando la función 1 sobre z menos z sub 0 elevado a la n, eso da 2pi por i si n es 1, si este exponente aquí es 1, o 0 en otro caso, si n es mayor que 1. Bien, esta observación deben usarla junto con el teorema de Cauchy para hacer el ejercicio 6. ¿Y cómo se usa o cómo se procede a resolver ese ejercicio? Miren, sigan estas mismas ideas. ¿Sí? ¿Qué preguntas? Entonces, miren, aquí tenemos un ejercicio que es semejante a ese ejercicio 6 que ustedes deben entregar. Aparece 2z arriba y dos factores abajo. O sea, dos polos van a surgir aquí. Y el ejercicio que yo hice en el ejemplo tiene el mismo diseño. Miren, aparece z arriba y dos factores abajo. ¿Qué contorno? Aquí, por ejemplo, yo hice con un contorno que incluye las dos singularidades, los que incluyen los dos puntos, los dos polos, z igual 1 y z igual a -2i. ¿Qué sucede aquí? Este círculo incluye solo una y el otro lo excluye. Entonces, en el ejemplo también en el ítem B dice eso, mire. ¿Qué dice aquí? Dice, cualquier contorno incluyendo a z igual a -2i y excluyendo a z igual a 1. Entonces, este B es como el equivalente al 1 que está aquí, la pregunta a la de aquí. Porque uno de los contornos, que es el primero en este caso, excluye a una de las singularidades y el segundo contorno las contiene las dos. Bien. Entonces ustedes emulan esta parte aquí. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es lo que hice yo en el primer paso? Pues, bueno, ¿qué hice? Pues usar fracciones parciales para poder usar la observación 3 de la que les hablé y el teorema de Cauchy. Entonces, miren, el primer paso es encontrar el A y B. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Escribir su función aquí, esta función 2z sobre 2z menos 1 por z más 2, escribirla como A sobre 2z menos 1 más B sobre z más 2. Bien. Y ahí pues
encuentran los valores de las constantes A y B. Miren, a usted les va a quedar pues que, por ejemplo, Z más 2 por A más B por 2Z menos 1 es igual a 2Z. Les va a dar 2Z aquí porque eso es lo que ustedes tienen, 2Z. Y ahí, para encontrar el valor de A y B, sustituyen, por ejemplo, Z por un medio en un caso, y el otro por Z por menos 2. Y despejan y encuentran A y B. De esa forma, a ustedes les va a quedar una integral así, miren. La fracción que está integrando se va a poder escribir así, con sus respectivas constantes. Bien, y ahí ustedes integran pues como la integral lineal, entonces la integral de esta expresión es la suma de estas dos integrales de contorno. Y aquí pues ustedes van a sacar las constantes, el A y el B que les haya dado, y va a quedar estas integrales así sencillas. Entonces ahí ustedes van a proceder a usar, bien sea la observación 3, que dice que esta integral va a dar 2pi por i si el contorno contiene esta singularidad, o 0, si esto es, o va a dar 0 en caso de que el contorno no contenga la singularidad de esta función, el teorema de Cauchy. Entonces, es eso, es seguir este ejemplo. Lo he hecho a propósito, lo he hecho semejante a ese ejercicio 6. ¿Está bien? ¿Más preguntas así puntuales? Que no lo escribo porque entonces ya lo resuelvo, ¿no? Pero he dicho gran parte en palabras. Mariana, ¿qué dice? ¿Se entiende ahí o no? Sí, profe, pues la verdad iba a preguntar prácticamente el mismo ejercicio. La verdad es que, Es que iba a preguntar lo mismo, o sea, cómo se resolvía más o menos ese ejercicio. pero sí se entiende la idea. Es con estas notas ya se las envié, ¿cierto? Teorema integral de Cauchy. Eso se las envié el Sí, sábado. profe, usted envió las dos, las de contorno y las de Cauchy. Eso, entonces miren, en esas notas ustedes siguen ese ejemplo y listo, no van a tener ningún problema. Creo yo, pues. Ahora, Jefferson, ¿qué preguntas tienen? Ya revisaron que les coloqué las notas en la plataforma, ¿cierto? Vieron que coincide con las que... Pues también. Bueno, sobre la nota no hay duda, ¿cierto? Coinciden. Lo que les publiqué en Classroom con lo que Sí, está en la también. plataforma. Ah, bueno. Bueno, entonces es eso lo que... ¿Qué otro ejercicio tienen de la actividad 3? ¿Qué otro? ¿El 6 y qué otro? Entonces, como les digo, el 6 es seguir la idea del ejemplo de las notas del teorema integral de Cauchy. De hecho, es el primer ejemplo, sí. Sí, es el primer ejemplo que hice. Bueno, entonces continuamos aquí avanzando en la teoría. Entonces, si ustedes me permiten hacer un resumen así, recordemos los teoremas que hemos estudiado hasta ahora. Bien, porque vamos a hacer una relación entre los tres teoremas principales. El primero, el teorema de Cauchy. Entonces, ¿qué establece él? Que si la función que estamos integrando es analítica y su derivada es continua dentro de la región que define la curva cerrada simple C, si satisface esas dos propiedades, entonces la integral de contorno va a dar 0. Bien, entonces en este caso, nuestra región no contiene, la región que define la curva C no contiene ningún polo, no contiene ninguna singularidad de nuestra función. Y sobre esas condiciones que se mencionan aquí, la integral de contorno va a dar 0. Ahí hicimos el ejemplo y ahí luego procedimos a estudiar el teorema integral de Cauchy. Hice ese teorema ahora, el de la clase anterior. Entonces dice que yo tengo la función, que si tengo que calcular la siguiente integral, de la forma f de z sobre z menos z sub 0. Y la función que está en el numerador
es analítica dentro de la región que define el contorno C. Entonces, para cualquier punto z sub 0 que esté dentro de la región, esa integral va a dar 2pi por i por f evaluada en z sub 0. ¿Bien? F se puede hablar en z sub 0 porque esta función f que está aquí es analítica en todo punto de la región que define C, en particular analítica en z sub 0, en particular pues la puedo calcular, no sea indeterminada. Ahora, si vemos esto como un todo así, como la función completa, esa función tiene una singularidad, toda la que señalé ahí. Solamente tiene una singularidad y es z sub 0. Y esa singularidad está en nuestro contorno. Bien, entonces este teorema integral nos está diciendo cómo tener las integrales en el caso de que el contorno contenga exactamente una singularidad de la función, de la función completa. Entonces, en ese sentido, un poco es mejor que el otro, porque el otro era el teorema de Cauchy, solamente da respuestas cuando la región que encierra la curva C no tiene ninguna singularidad de la función que estoy integrando. Y este sí dice, bueno, si tiene una singularidad, una sola, que la dejamos manifiesta aquí, con este factor que hemos sacado aquí. Si hay una sola, le podemos dar respuesta. Va a ser esto. Bien. Entonces, el teorema integral de Cauchy admite una y solo una singularidad dentro de la región que define el contorno en el que estoy integrando. Ahora, esos dos teoremas no dan respuestas, por ejemplo, para integrales en las que tengo dos singularidades. No dan una respuesta en el sentido así, que no nos toque hacer manipulaciones, por ejemplo. El ejercicio 6, por ejemplo, el círculo de radio 3, centrado en el origen, él contiene las dos singularidades de la función. Entonces nos gustaría tener un teorema que nos dijera cuál es el valor de esta integral en ese contorno que contiene las dos singularidades y no tener que hacer lo que ustedes van a hacer en el taller, que tienen usar fracciones parciales y reducir el problema o llevarlo a casos que ya conocemos. Bien. Entonces, en ese sentido, el teorema del residuo es el que nos va a brindar una respuesta general. Entonces, veamos ese teorema, que es la idea de la clase de hoy. Entonces, ¿qué dice el teorema de Cauchy del residuo? Perdón. Dice que si la función que estamos integrando es analítica dentro del contorno cerrado C, excepto en un número finito de polos. Entonces, miren, aquí se está aceptando que dentro de la región que define el contorno existan polos, no solo uno, pueden existir cuantos sean, 50 si es necesario, pero la única condición es que sean finitos esos polos. Entonces, en ese caso sí hay una respuesta para la integral. Y la integral va a ser 2pi por i por la suma de los residuos de f en esos polos que están en el interior de C, del contorno que define la curva, perdón, de la región que define la curva C. Bien, entonces aquí este teorema es mucho más abarcador, porque da respuestas para regiones en las que hay muchas singularidades de nuestra función. No es como el teorema integral de Cauchy, que solo da respuesta cuando hay un polo dentro de esa región. Bien, todo en ese sentido, por eso este teorema es más fuerte. ¿Está claro esto hasta ahí? La introducción teórica y la importancia de este teorema. Ahora, no vamos a entrar en los detalles de la demostración del teorema porque digamos que nos aleja un poco de la idea del curso, que es aprender a usar las herramientas y resolver problemas aplicados también. Sin embargo, pues aquí se usa mucho la expansión de Laurent. Por ejemplo, esta es la expansión de Laurent de la función que estoy integrando alrededor del polo z igual a z sub i, si ese polo es de orden m. Bien, y aquí se hacen un montón de consideraciones que yo creo que nosotros tendríamos problema en estudiar esto, en entenderlo. Sin embargo,
se aleja pues de que sea en el curso, que es más bien usar los resultados para resolver integrales. ¿Está bien? Entonces vamos a asumir este resultado y vamos a ver es cómo usarlo efectivamente. Ahora, otra ventaja de este teorema es que nos da valores de integrales en contornos que contienen, bueno, más de un polo de la función, y además de eso, pues requiere que calculemos residuos. Vamos a tener que calcular residuos, y eso ya lo aprendimos hace como una semana y media. Entonces, es una ventaja también, porque nos obliga a usar herramientas de las que ya tenemos un cierto dominio. Entonces, está bien hasta ahí lo que hemos hecho. ¿O qué dice Juan José? Si el vallenato no, si lo deja escuchar lo que digo. Ah, no, 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 yo no escucho eso, no. ¿Sí está entendiendo o no? Ah, sí, sí, obvio. Teorema de los residuos, ¿no? Fácil. Bien, ¿y Jefferson qué dice? ¿Está todo bien? Sí, profe, sí, señor. Bueno, y Oscar, ustedes pueden interrumpir cuando quieran, ¿listo? Sí, claro, cada vez que no entendamos, pues si algo le preguntamos. Bueno, porque es que cuando están tan callados yo me preocupo. Bueno, entonces continuemos. Entonces lo que quiero hacer hoy, pues teniendo en cuenta que estamos a vísperas de entregar el taller, no quiero cargarlos mucho hoy de teoría ni ejercicios muy elaborados, pero sí vamos a hacer unos ejemplos aplicando el teorema del residuo. Entonces dice así, evalúe la integral de contorno. Aquí me faltó escribir C, ¿no? La C. Evalúe la integral de contorno de la función 1 sobre z por z más 1. Si C es el círculo, en este caso, centrado en el origen y de radio 1/2. Es decir, que este círculo va a contener solo una singularidad de la función. Mire que esta función tiene dos, cuando z es 0 y cuando z es menos 1. Entonces, con este círculo, con ese radio de 1/2, no alcanza a cubrir el menos 1. Solamente incluye al z igual 0. Bien. Sin embargo, aquí el otro contorno es el círculo centrado en el origen de radio 2. Este sí incluye los dos polos de esa función, polos simples. Entonces vamos a usar el teorema del residuo en este caso. Ahora, el ejercicio 6 que ustedes tienen, bien podría resolverse también usando el teorema del residuo, ¿no? Sin embargo, prefiero que lo hagan como les dije, usando las técnicas del ejemplo de las notas teorema integral de Cauchy. Mejor que lo hagan así, bien. Entonces, sigamos aquí. Como les he dicho, las singularidades son z igual 0, z igual a menos 1. Y resolvemos primero el caso A. Entonces, ¿qué sucede? La función, en ese contorno, pues, se está incluyendo este polo, z igual 0. Y exceptuando ese número, en ese contorno, z igual 0, la función es analítica en los demás puntos, ¿no? El otro punto donde podría no ser analítica es en z igual a menos 1. Sin embargo, en ese contorno z igual a menos 1 no se incluye. Por lo tanto, esta función satisface las condiciones del teorema del residuo. ¿Qué dice esas condiciones? Que la función sea analítica excepto en un polo o en una cantidad finita de polos. Entonces, en ese caso, como se satisface la propiedad, esta integral va a ser, por el teorema del residuo, va a ser 2pi por i por la suma de los residuos de los polos que están dentro de la región. En este caso solo hay uno, que es z igual 0. Entonces va a ser 2pi por i por el residuo de la función en 0. Esto es notación. R, residuo de la función en el punto z igual 0. Bien. Entonces debemos es calcular ese residuo. Entonces noten qué generosidad. Obtener el valor de una integral de contorno se reduce ahora a hallar el residuo de la función en uno de sus polos simples. Bien. Entonces continuamos aquí. ¿Cómo se calcula el residuo de un polo simple? Entonces, lo que dice la teoría, uno multiplica la función
en este caso 1 sobre z por z más 1, la multiplica por el factor asociado a ese residuo. Perdón, a ese polo. En este caso, el factor asociado es z. Bien. Polo z igual 0 está asociado a este factor. Y hago esa multiplicación y tomo el límite cuando z tiende a z sub 0. Eso es lo que ustedes han hecho en la primera parte del taller. Entonces cancela el z y me queda pues el límite cuando z tiende a z sub 0 de esta función, que es un límite sencillo de calcular, simplemente sustituir. Y vemos que ese residuo es 1. Por lo tanto, esa integral va a dar 2pi por i por 1, es decir, 2pi por i. Bien. Y de forma muy simple se obtiene la respuesta. Ahora, como lo había mencionado antes, como en este caso el contorno solo contiene un polo de la función que estoy integrando, ese también lo ha podido resolver usando el teorema integral de Cauchy. ¿Por qué? Yo ya he podido reescribir esta función que está aquí. Usando la ley de la oreja la puedo escribir como 1 sobre z más 1. Todo eso dividido entre z. Y usar ese teorema aquí, diciendo que f de z va a ser la función 1 sobre z más 1. Y el z sub 0 va a ser 0. Por eso queda z solamente en el denominador. Y como el contorno que estoy escogiendo es el círculo central en el origen de radio medio, ese contorno contiene pues a 0, y esa integral fácilmente la calculamos también con este teorema, diciendo que es 2pi por i por la función f evaluada en 0. En este caso, para esa función f es 1 sobre z más 1. Cuando lo evalúo en 0 me da 1 y también llegamos a la respuesta, usando el teorema integral de Cauchy. Por la observación que hemos hecho antes, este teorema es efectivo en el caso de que exista un solo polo de la función dentro de la región que define el contorno. Entonces, bien. Sin embargo, el teorema integral de Cauchy no puede dar respuesta para este otro caso. No puede dar una respuesta directa. Sí puede dar una respuesta si escribimos y reescribimos esa función en fracciones parciales. Hacemos fracciones parciales, ahí sí podemos usar el teorema integral de Cauchy, pero habría que hacer ese paso adicional. En cambio, el teorema del residuo no nos obliga a eso, simplemente nos dice cuente cuántos polos tiene, calcule el residuo ahí, sume y multiplique por 2pi, listo. No se complique haciendo fracciones parciales. Porque imagínense que aquí en el denominador tuviéramos unos 5 factores asociados a 5 polos. Hacer fracciones parciales ahí podría resultar ineficiente. Bien, entonces consideremos el caso B ahora. ¿Preguntas? Por ahí. Permítame un segundo. Entonces dice así, consideremos el contorno, que es el círculo central en el origen de radio 2. Bien, entonces este ya contiene los dos polos. Y la función que estamos integrando es analítica en todos los puntos dentro de ese contorno, excepto pues en los polos. Así, el teorema del residuo implica que esa integral va a ser 2pi por i por la suma de los residuos, cuando z es 0 y cuando z es menos 1. Cuando z es 0, ese residuo lo acabamos de calcular, nos dio 1. Bien, entonces ya adelantamos ahí. Solo resta calcular el residuo en z igual a menos 1, que es de la misma forma, es sencillo. Multiplicar la función f por el factor asociado al polo. Aquí se va a cancelar el z más 1. Y tomo el límite cuando z tiende a menos 1. Me haría 1 sobre menos 1, que es menos 1. Bien. Por lo tanto, esa integral va a dar 2pi por i por 1 menos 1.
Este es el residuo del primer polo. Y este es el residuo cuando z es menos 1. Entonces concluimos que en ese caso la integral va a dar 0. Entonces, esa es la forma sencilla de aplicar teorema del residuo. Bien, ahora si iremos otro ejemplo. La idea es como darles bastantes ejemplos. Aquí en el ejercicio, en la lista del taller, en la actividad 4, por ejemplo, aquí ya, no, este primer ejercicio sigue usando el teorema integral de Cauchy, porque precisamente el contorno encierra solamente una singularidad, y aquí ese teorema funciona bien. Pero los otros sí. Y aquí nos dan varios contornos, miren, nos dan 4 contornos, un dibujo, y nos piden integrar esta función en cada uno de ellos, ¿no? Entonces miren que esto es aplicar los teoremas y tener cuidado qué polos se incluyen, qué no. Este también, miren. Este primer contorno no incluye z igual a 2i. Bueno, entonces vamos a estudiar ejemplos de aquí y luego vamos a esos. Entonces nos piden ahora, miren, esta función parece bien más difícil que las anteriores. Dice z al cubo menos z al cuadrado más z menos 1 sobre z a la 3 más 4z. Y tenemos el mismo tipo de región. Círculo central en el origen de radio 1 y otro de radio 3. Entonces lo primero que uno debe preocuparse es saber si nuestro buen contorno contiene las singularidades de la función o los polos de la función. Entonces, por eso debemos preocuparnos primero en determinar cuáles son esos polos que están asociados pues a los valores de z que anulan el denominador. Entonces noten aquí estas operaciones que hice. Miren que aquí tengo en este denominador factor común z. Entonces aquí lo saqué, por eso queda z al cuadrado más 4. Y aquí me queda, ¿cómo factorizar z al cuadrado más 4? Eso está detrás, es la idea que está por detrás de eso es diferencia de cuadrados. Y se factoriza así, como z menos 2i por z más 2i. Por z más 2i. A ver, quien esté escéptico puede hacer las operaciones, ¿no? Hacer la operación y tener en cuenta que ya el cuadrado es menos 1 y ver que cuando hagas multiplicación regresa a esto. Si quiere confirmar. El hecho es que ahí ya tuvimos una factorización completa del denominador. Y ya queda evidente cuáles son los polos simples. Yo aquí afirmo que son polos simples. Sin embargo, puede ser apresurado uno decir que después de tener esta factorización ya son polos simples. Porque aquí en esta expresión es cúbica. La puedo factorizar y de pronto aparece un z menos 2i por acá en la factorización del numerador que se cancela. Por lo tanto, era una singularidad removible y no un polo simple. Así que uno tiene que probar que son polos simples, tomando un límite ahí, eso que vimos antes. Sin embargo, aquí yo lo afirmo, y en ese caso eso es verdad. Entonces sigamos aquí. Tenemos nuestros 3 polos simples. Cuando consideramos el contorno central en el origen de radio 1, solo se incluye el primer polo, z igual 0, y estos dos quedan por fuera, ¿no? Porque esos dos están sobre el eje Y, a distancia 2. Entonces el círculo, como tiene radio 1, no los alcanza. Por lo tanto, en ese caso, la función f, que estamos integrando, que es todo esto, es analítica en todos los puntos de ese círculo central en el origen de radio 1, excepto en z igual 0. Bien. Por lo tanto, usando el teorema del residuo, eso va a dar 2pi por i por ese residuo nomás. Por el residuo de la función en 0. Y ahí pues volvemos a aplicar las técnicas de residuo que ya sabemos. ¿Cómo calculo el residuo ahí? Pues multiplico nuestra función por el factor asociado a ese polo, que es z en este caso,
igual que antes. Aquí se cancelan los zetas, ¿no? Porque aquí esta es la función f, que la escribí factorizada. Y tomo el límite cuando z tiende a 0, lo mismo de antes. Entonces, después de cancelar, queda esta expresión en la que puedo sustituir z por 0. Toda esta parte se va a anular, me va a quedar menos 1 en el numerador. Aquí esto es un menos, bien, no me he equivocado, pero es un menos aquí también. Lo sustituyo con z igual 0, me queda entonces menos un cuarto. Y ese es el residuo de la función en el polo simple z igual 0. Y por lo tanto esa integral va a dar 2pi por i por menos un cuarto. Aquí se cancela un 2 con este 4 y queda menos un medio de pi por i. Y es eso, usar las técnicas clásicas. ¿Cómo les parece el teorema del residuo? Muy generoso, ¿no? Nos permite calcular integrales en regiones que contienen polos de la función. Y además de eso, para calcularlo tenemos que hallar un residuo, que eso ya lo sabemos encontrar desde hace una semana o más. Bien, entonces continuamos aquí este último ítem de ese ejercicio, de ese ejemplo. Entonces aquí sí se usa un contorno que contiene los tres polos, porque está centrado en el origen y el radio 3. Entonces claramente va a estar z igual 0, va a estar 2i menos 2i. Entonces como están los tres polos y nuestra buena función es analítica en todos los puntos de esa región excepto en esos tres polos, entonces ¿qué dice el teorema del residuo? Que esa integral va a ser 2pi por i por la suma de los residuos asociados a esos tres polos que están ahí en nuestra región, que define el contorno en el que estamos integrando. Entonces aquí pues en 0 ya calculamos el residuo, ese nos dio menos un cuarto. Entonces solo resta calcular el residuo en menos 2i y en 2i. De la misma forma que antes, multiplico pues la función por el factor asociado al polo. Si es z igual a 2i, entonces el factor es z menos 2i. Aquí se ve la cancelación. Me queda una función aquí ya que no se indetermina cuando la evalúo en z igual a 2i. Por lo tanto, es un límite que se calcula simplemente sustituyendo. Y bueno, ahí sustituí y uno tiene que resolver esas operaciones, ¿no? Yo no las hice, pero eso ya es parte del pasado nuestro. A todos que estudiamos esto, de hecho, en clase presencial, ¿no? Y se hizo quiz y todo, que a la mayoría le fue bien. Se hizo quiz un día sábado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí me haría 2i a la 3. Me daría 8 por i al cubo. Y i al cubo es menos i. Entonces me haría menos 8i, aparecería un menos 8i por aquí. Menos 4i al cuadrado. Y al cuadrado menos 1, entonces me haría menos 8i más 4 más 2i menos 1. Y bien, operaciones sencillas. Si ustedes verifican, se van a dar cuenta que eso da menos 3 octavos más 3 cuartos de i. Y ese es el residuo de la función en ese polo simple, en z igual a 2i. ¿Correcto? Y con unas cuentas análogas, tenemos el residuo en z igual a menos 2i. En este caso multiplicamos nuestra función por este factor asociado al polo, que es z más 2i. Acá ocurre nuestra cancelación habitual, la que uno espera. Luego de esa cancelación queda esta fracción aquí, en el que evaluar en menos 2i no genera ningún problema. Y entonces nos queda un límite de nuevo. Haciendo sustitución, z igual a menos 2i en la expresión. Y esto va a dar menos 3 octavos menos 3 cuartos de i. Bien, por lo tanto, ya obtuvimos los tres residuos. Y de esa forma nuestra integral nos va a dar 2pi por i
por la suma del primer residuo, que es cuando z igual a 0. Se nos dio un cuarto. Este es cuando z es 2i, que lo calculamos también. Y este es cuando z es menos 2i. Aquí estas fracciones, menos un cuarto, menos 3 octavos, menos 3 octavos, eso da menos 1. Y 3 cuartos de i positivo. Menos 3 cuartos de i se cancela. Por lo tanto, todo lo que está en el paréntesis va a dar menos 1. Y así concluimos que esa integral da menos 2pi por i. Entonces, de esa forma tenemos la respuesta. ¿Está bien? ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor, correctamente. Bueno, ya continuamos. En un segundo. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? Se nos va a acabar el tiempo aquí. Pero entonces, ya enseguida les envío el otro link para hacer el otro ejemplo sobre el teorema del residuo.